¿Qué tal a todos? Bienvenidos a esta exploración visual. Hoy nos vamos a clavar en un análisis histórico fascinante del autor Ricardo García Cárcel, que de verdad viene a sacudir uno de los mitos nacionales más famosos de la historia. Vamos a desentrañar juntos qué tanto de esto es realidad y qué tanto es pura percepción. Para arrancar, tenemos que plantearnos una pregunta buenísima sobre la narrativa histórica tradicional. ¿Se han puesto a pensar si existió realmente una conspiración mundial, una campaña global súper sistemática, dedicada exclusivamente a manchar la reputación de toda una nación durante siglos? Suena a película, ¿verdad? Bueno, vayamos a la carnita del asunto. El término leyenda negra se lo debemos a Julián Juderías, quien lo acuñó formalmente por ahí de 1913. Lo usó para describir este ambiente, esta sensación de animosidad mundial, llenita de descripciones grotescas y una supuesta ignorancia total hacia la cultura hispánica. Pero la gran duda aquí es, ¿qué tan real era este complot? Para desmantelar este fantasma histórico, vamos a seguir una ruta muy clara. Pasaremos desde entender cómo surge el mito y la tesis del autor, hasta platicar sobre el costo de ser una potencia hegemónica, cómo se dividieron las críticas, el complejo de víctima y finalmente cómo todo se resume en una enorme guerra de opiniones. Empecemos con el mito en sí. Es absolutamente crucial entender qué tan profundo caló esta creencia en la cultura durante el último siglo. Básicamente, se convirtió en los lentes a través de los cuales generaciones enteras leyeron prácticamente toda la historia de sus relaciones exteriores. Y aquí es donde entra el libro de García Cárcel, que cambia por completo las reglas del juego. En lugar de ponerse a la defensiva, como lo hacían los alegatos de antes, este análisis se lanza directo a cuestionar si el mito siquiera existe. Es un cambio de mentalidad total. Pasamos de querer defendernos a deconstruir la idea por completo. Pasando a la tesis del autor, fíjense que desde el inicio nos suelta una premisa súper explosiva, de esas que te obligan a repensar toda esta idea de la victimización ante la historia. El punto clave es que García Cárcel arranca diciendo que este fenómeno, tal como nos lo contaron, no existió. O sea que afirma que esa crítica unánime, feroz y sistemática contra la nación simplemente nunca se dio de esa forma tan monolítica. Claro que hubo críticas, por supuesto, pero jamás una especie de conjura universal con ganas de destruir por destruir. Y por lo mismo, intentar defenderse de la leyenda negra es literal perder el tiempo. ¿Por qué? Pues porque, como él dice, estamos peleando contra un cadáver imaginario. Tratar de aniquilar un mito que ni siquiera tiene un sustento real es como dar patadas de ahogado o tirar golpes al aire. Pero a ver, seamos lógicos. Si no hubo una gran conspiración orquestada desde las sombras, ¿cuál fue la verdadera raíz de toda esta animosidad histórica? Aquí es donde entra el verdadero costo de la hegemonía. Tener el dominio político y militar siempre trae consecuencias. Es natural. En el siglo XVI vemos tensiones que son lógicas cuando eres el imperio dominante. Luego, en el XVII, arranca una guerra de propaganda durísima por los conflictos religiosos entre protestantes y católicos. Y para el XVIII empiezan a surgir los nacionalismos europeos. Todo esto fue combustible para la competencia política, no un odio ciego. Para ponerlo en perspectiva, el historiador Maltby hace una comparación que me parece brillante. Él dice, imagínense al Imperio Español del siglo XVI como a los Estados Unidos del siglo XX. Cuando tienes un poder masivo, influyes a nivel global y defiendes ciertos ideales, pues naturalmente te vuelves el blanco de las envidias, tanto de amigos como de enemigos. La crítica no es un complot, es el precio de ser la potencia indiscutible. Otro detalle importantísimo para entender todo este rollo es separar las críticas. Porque, a decir verdad, no todos atacaban por lo mismo ni desde el mismo lugar. Tenemos dos frentes muy distintos. Por un lado está la versión europea. Esta se basaba puramente en rivalidades políticas, temas religiosos como la Inquisición y estereotipos sobre el carácter nacional. Pero del otro lado del charco, la versión americana se enfocaba 100% en criticar el régimen colonial, usando como bandera a figuras como Bartolomé de las Casas. Son dos campos de batalla totalmente distintos que la historia suele meter en la misma bolsa. Y llegamos a la parte que a mí me resulta más fascinante, el complejo de víctima. Es el núcleo psicológico de todo el análisis. ¿Cómo fue que toda esa percepción hostil de afuera se internalizó hasta crear un victimismo nacional tan pero tan profundo? El autor usó una metáfora buenísima. Dice que la nación se miraba obsesivamente en un espejo narcisista, literalmente como la madrastra de Blancanieves, con esa necesidad agobiante de estar preguntando todo el tiempo qué opinaban de ellos allá afuera. Y Pierre Chauno da en el clavo con esta idea. Él dice que la leyenda negra es el reflejo de un reflejo.
O sea, la verdadera herida no estaba en qué tan feroces eran las críticas extranjeras, sino en cómo el propio país dejó que esa imagen deformada alimentara sus peores inseguridades. Básicamente, es la imagen exterior, pero vista a través de sus propios miedos. A lo largo de diferentes crisis nacionales podemos notar un patrón clarísimo de ensimismamiento. Piensen en la decadencia del siglo XVII con los lamentos de Quevedo, luego la crisis existencial de la generación del 98 y hasta los traumas de la guerra civil del 36. En cada bache histórico, este complejo de persecución se volvía a emprender y alimentaba el mito otra vez. Todo esto nos lleva a la última reflexión, que es muchísimo más grande. Entender cómo se construye, cómo se debate y, muchas veces, cómo se distorsiona la historia que consumimos. Pasa que en la historia encontrar la verdad absoluta y objetiva, la episteme, está muy cañón. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que leemos es una guerra interminable de doxa, de puras opiniones. Y estos mitos nacionales se construyen con argumentos súper viscerales y subjetivos que terminan usándose como armas ideológicas, dependiendo de qué le convenía el poder en turno. Y ojo aquí porque no podemos olvidar que toda leyenda oscura tiene su contraparte. Así como existe la leyenda negra, también hay una leyenda rosa. La opinión pública es como un péndulo. De repente se va al extremo de romantizar todo a capa y espada y de pronto se va a la crítica más destructiva. La realidad siempre se queda atorada en un punto medio muchísimo más complejo. Entonces, para cerrar, si ya vimos que esta famosa leyenda es en gran parte un fantasma, una percepción súper distorsionada por las propias inseguridades, vale la pena preguntarnos, ¿qué otros mitos nacionales nos hemos inventado a lo largo del tiempo para sentirnos víctimas y no tener que enfrentar nuestras propias fallas estructurales? Se las dejo de tarea, es una reflexión poderosísima para repensar cualquier historia.